Muy buenas noches todos mis queridos hermanos, reciban un fuerte abrazo de mi parte. Para comenzar con la reflexión en esta noche, me gustaría comenzar diciendo que la sabiduría es un conjunto de conocimientos empíricos, como pueden ser profesionales, conocimientos basados en experiencia. De hecho, muchos de nosotros los jóvenes creemos que las personas con más edad son personas sabias, porque han vivido mucho tiempo, han tenido muchas experiencias, han tenido muchos errores y también han aprendido de ellos. Y pueden enseñarnos a nosotros como jóvenes qué debemos hacer y qué no debemos hacer. De hecho, a nuestro alrededor, en todo el mundo, si nosotros queremos saber algo, tan solo podemos seguir un curso y lo sabemos. Compramos un libro y también lo sabemos, para enterarnos de experiencias de los autores de los libros, para saber su sabiduría, para entender su entendimiento, para aprender y llenarnos de eso. Hay grandes libros y en nuestras bibliotecas podemos tener como cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo criar a nuestros hijos. Y en todos los ámbitos tenemos muchos libros. No quiero decir que sea malo, pero el problema de esto es que tienen un límite. El límite es que los autores tan solo pueden escribir desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Ese es su límite. Ese es su pequeño y grande límite. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos al frente de nosotros, en nuestras manos, un libro que no tiene ningún límite. Porque es verdad que fueron algunos hombres que escribieron la Biblia, pero existe solamente un autor y es el Espíritu Santo de Dios. Todos estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir y traernos toda la verdad hoy en día. Si alguien desea sabiduría, abre la Biblia, abre el conocimiento de Dios, puede entender cuál es el pensamiento de Dios, que no tiene límites. El que sabe lo que pasó antes de la fundación del mundo y el que sabe lo que va a pasar después de la destrucción del mundo. No tiene límites este autor. De hecho, uno de los libros que consideran los judíos como de sabiduría es Eclesiastés, es Job, es Salmos, Proverbios. Y uno de los autores, Job, un gran hombre de Dios, sabio, es sabio conforme a las escrituras. Pero fíjese lo que Dios le dijo en Job capítulo 38. Si nosotros consideramos a los autores de los libros que hemos leído como sabios, nosotros estimamos más a Job como aún más sabio. Pero fíjese lo que Dios le dice. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y fíjese solamente en la primera pregunta que le hace Jehová a Job, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo creo que Job no puede y nunca pudo contestar esa pregunta. De hecho, si esa pregunta se la hiciéramos a cualquier persona, a cualquier autor, a cualquier sabio en este siglo y en cualquier siglo, no va a poder contestar esa pregunta. Porque la única sabiduría, la única verdad, la única inteligencia proviene de Dios. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. Muchos de nosotros hubiéramos querido leer libros de cómo hacer dinero, de cómo Job hizo dinero, de cómo Salomón hizo toda su fortuna. El hombre más rico, el hombre más sabio, Salomón. ¿Y sabe lo que dijo Salomón? Fíjese Proverbios capítulo 2, versículo 3.
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces allí entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muchos esperaríamos un libro de Salomón de cómo invertir, de cómo prosperar, de cómo multiplicar todos nuestros bienes. Nos encantaría leer, pero el hombre más sabio, inspirado por Dios, dice que si como buscamos a la plata, así buscáramos a la sabiduría, entenderíamos el temor de Jehová, porque de él proviene la sabiduría, de él proviene el conocimiento y de él proviene la inteligencia. A Salomón no le importaban sus propiedades. Salomón entendía que el temor a Jehová es ser sabio, es el principio de la sabiduría. De hecho, Job, después de haber recuperado todo lo que perdió, dijo, el final de todo hombre es temer a Dios. ¿Y qué más? Y guardar sus mandamientos. No importa atesorar dineros, no importa adquirir ese conocimiento. No digo que es malo, pero lo que digo que es importante y es urgente es tener y adquirir la sabiduría de Dios. Muchas personas en tiempos difíciles nos acercamos a nuestros hermanos cristianos y pedimos consejos. Y todos, absolutamente todos dicen, lean la Biblia, allí está la verdad, ahí está la respuesta. Pero es una respuesta muy general. Y en esta noche yo le quisiera dar un tip, un consejo a usted, mi hermanito, para encontrar cosas específicas, para problemas específicos, para circunstancias específicas. Voy a utilizar el libro de Proverbios y en el capítulo 1 dice que un proverbio sirve, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones. Un proverbio sirve para recibir el consejo, para dar sagacidad a los simples, para que un sabio oiga y aumente el saber. Es decir, que una persona sabia en este siglo y en cualquier siglo, si mirase estos proverbios, va a aumentar su saber, su conocimiento. Ninguna persona que es sabia va a decir que conoce todo, porque es mentira. Uno siempre aprende, uno siempre tiene algo que conocer, que aprender. Somos como esponjas que adquirimos desde niños, aprendemos todo lo que hay a nuestro alrededor aprendemos. Para entender proverbio y para declarar palabras de sabios y sus dichos profundos. Y lo primero que dice Salomón es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Con un ejemplo simple. Con un ejemplo simple. Cuando yo voy a hacer algo malo, una persona que sabe que eso es malo delante de los ojos de Dios, va a temer que Dios le va a reprender, que Dios va a castigar eso. ¿Por qué digo esto? No lo digo yo. Fíjese el capítulo 1, versículo 29, versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Está hablándoles a las personas que rechazaron la sabiduría. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Una persona que quiere comenzar a ser sabio va a temer a Jehová, porque sabe que si es que no adquirimos sus consejos,
si no aceptamos su palabra, si rechazamos sus palabras, Dios no va a estar con él, Dios no lo va a prosperar, Dios no lo va a escuchar, Dios no va a estar allí para regresarle de ese mal camino, por cuanto escogió rechazar la sabiduría, por cuanto escogió no temerle. Para ir concluyendo, le dejo el tip. Proverbios tiene 31 capítulos. Si nosotros queremos, podemos leer un capítulo diario, analizarlo, reflexionar sobre ellos, aprender sobre ellos. Y en un mes ya podemos haber leído todos los proverbios. Pero ¿sabe qué? En el capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío. Capítulo 2 dice, si recibieres mi palabra. Y capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Es decir, que para retener esa sabiduría, primero hay que oír. Lo segundo, hay que recibir estas palabras, estos consejos, estos proverbios. Y lo tercero, no olvidarse de esa ley, no olvidarse de esos proverbios. Esos 3 pasos los podemos hacer en nuestras vidas. Cada vez que leamos los proverbios, cada vez que leamos toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, que va a ser útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruirnos a nosotros en toda justicia, para ser perfectos delante de Dios. De hecho, los apóstoles en Primera de Corintios dijeron, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, que toda la sabiduría que encontramos en la Biblia, nadie en este mundo, ni los príncipes, la conocen. Solamente los que quieran conocerlas abrirán las escrituras y la conocerán. De hecho, en Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reuniones, en las entradas de las puertas y de las ciudades, dice sus razones. Eso quiere decir que la sabiduría está a la mano de todos los que quieran escucharla. Está a la mano de todas las que quieran adquirirla. Está a menos de 1 centímetro en este momento para poder adquirirla. Para concluir, mis queridos hermanitos, el único autor de la Biblia fue el Espíritu Santo de Dios, inspirada para nosotros poder ser varones perfectos. Por ejemplo, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas los humildes están en la sabiduría. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Miren estos consejos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si usted va leyendo cada uno de estos proverbios, entenderá que son consejos simples, cotidianos. Fíjese, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que abre mucho sus labios, tendrá calamidades. Si a nosotros como jóvenes nos hubieran enseñado estas cosas como niños, de grandes nos habíamos ahorrado muchos de nuestros problemas. Instruyamos a nuestros hijos con estos proverbios.
Instruyámonos nosotros como nuestros proverbios. Aquí tenemos una guía de cómo ser buenos padres, de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenas esposas, de cómo encontrar una buena esposa. Aquí está el tesoro que tanto atesoró Salomón, que tanto guardó Dios y nos lo reveló a nosotros. Lo tenemos a nuestros alcances. En problemas difíciles, refugiémonos en la palabra de Dios, que Dios nos habla por medio de ella. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.